es lo que eres para mí. Y tenemos un par de temas interesantes para profundizar, para visualizar, para ampliar en el día de hoy. Uno de ellos, en nuestro martes, tiene que ver con una situación muy particular en la que hemos accedido a conocer desde adentro, justamente, desde la Fundación Mente Clara, de la misma revista Fraternidad también. Bueno, la idea es ir por más, tratar de profundizar, tratar de saber algo más de todo lo que por ahí nos cuentan o todo lo que por ahí no nos están diciendo, de la potencial y tan cada vez más cerca Renta Básica Universal, la RBU. Para eso vamos a hablar con Oscar Gómez, que lo tenemos en contacto y que obviamente, bueno, la tiene en este sentido muy pero muy claro y va a podernos profundizar al respecto de la misma fundación. Oscar, ¿me escuchaste? Saludo aquí Luis Coria en Los Toldos, en el noroeste bonaerense. ¿Cómo te va? Hola Luis, muy bien, gracias, muchísimas gracias por habernos convocado. Te escucho muy bien. Bueno. Y un saludo para toda la gente de Los Toldos. Bueno, andamos muy preocupados. Bueno, primero por tu poca cantidad de horas durmiendo. Digo, venís un poco salteado en eso. Tiene que ver con una rutina bastante cargada en estos días. No, ocurre que la fundación, los miembros del consejo directivo nos reunimos los lunes entre las 20 y las 24. Ajá. Pero hoy tuvimos la visita y una charla de Alejandro Krivitsky, sí, sobre la renta básica universal, que él se extendió hasta las 24, así que nosotros tuvimos que seguir hasta las 4 de la mañana con nuestra reunión privada de los lunes, resolviendo algunos temas, y ya después, bueno, empezó a sonar el teléfono, los mensajes, creo que vos mandaste un mensaje muy temprano también, sí, también. Así que ahí ya resolví quedarme. Así después me voy a descansar. Bueno. Pero no te hagas ningún problema, todavía conservo la lucidez, mientras tenga mate y cigarrillo, está todo bien. Bueno, a ver, ¿es tan real, tan cercana la renta básica universal? Mira, en la fundación, voy a contextualizar un poquito la fundación. Sí. La fundación tiene como objetivo principal achicar la brecha entre las personas. Es relativamente nueva la fundación, tiene 20 años más o menos, o sea, se construyó en el 2000, no hace siglos, pero se construyó a partir de lo que era la Sociedad Argentina de Psicobiología, que era una institución que en el 2001, por las mismas causas que Favaloro se pegó un tiro, sí, y por la misma presión de la reta de que para pagarnos todo lo que nos debía, teníamos 2 hospitales de día, tendríamos pacientes psicóticos leves, todos obviamente con acuerdo del PAMI, sí, para pagarnos todo lo que nos debía, que era una fortuna, nos exigían el 70% de retorno, así que no tuvimos el coraje que tuvo Favaloro de volarnos nosotros la cabeza, sí, porque no estábamos comprometidos digamos, en deudas que tuviéramos con terceros. sí. O sea, todas nuestras deudas eran al propio Estado, o sea, Sí. que de última que se suiciden ellos. Claro. Así que en vez de pegarnos un tiro, como digo, cerramos la Sociedad Argentina de Psicobiología y un grupo de amigos, para no perder el patrimonio de la Sociedad Argentina de Psicobiología, creó la Fundación Mente Clara para hacerse cargo de todo, fundamentalmente todo el patrimonio histórico e intelectual, sí, todo lo que eran las investigaciones y trabajos académicos que teníamos. Eso lo continuamos dentro de la Fundación Mente Clara. Ajá. Y por algunas circunstancias determinadas, lo iniciamos fuera del país. ¿A qué me refiero? A ver. La condición extrema de desigualdad está en la India hoy, y precisamente en el territorio de Maharashtra, que es donde está la Universidad Savitribai Pune, con la que trabajamos en conjunto, sí, y comenzamos a seguir, estimular la participación activa de la gente en lo que era el movimiento desarrollado desde el budismo por Ambedkar, que es el padre de la Constitución del 46 de la India, sí, donde él plantea que no existen castas sociales,
que eso es una injusticia humana, que los seres humanos somos todos iguales. Ajá. Entonces, como nosotros trabajábamos ese tema, porque la Sociedad Argentina de Psicobiología se crea con la idea de realizar investigaciones empíricas atravesadas por o cuestionando la idea del sujeto y su género como una construcción psicobiológica de la cultura. Esto es que al momento de nacer ni siquiera tenemos género, de modo que después uno en la cultura construye la propia identidad. Por eso estamos muy contentos con la ley de género, claro. Estamos muy contentos con la ley de que alguien que quiera cambiar de género pueda tenerlo en el documento, claro. Porque esa es parte de nuestra lucha. Entender de verdad que somos todos iguales y que no hay derechos preexistentes al momento de nacimiento. Ajá. Es decir, nadie por haber nacido en una villa de emergencia o haber nacido en Puerto Madero tiene derechos sobre otro. Esa es históricamente nuestra lucha en lo que es el marco académico, por decirlo de alguna manera. Eso se fue trasladando, y hoy, ya en la Argentina, en el 2001, también empezamos a ver un problema que no tenía que ver necesariamente con el desempleo producido por la desindustrialización. Luis, nosotros planteamos la renta básica universal y universal en todo el mundo, para ricos y pobres. Ajá. No lo planteamos como un problema para resolver la pobreza. Lo que ya te digo, desde el 2001 notábamos que los avances tecnológicos hacen que cantidades masivas de personas en la India sin ningún tipo de instrucción, que pasaba acá también, ¿no? Sí. Pero a veces uno tiene miedo de ver lo que pasa al lado, es más fácil afuera. Miles de trabajadores en un telar vivían produciendo los repasadores que nosotros disfrutábamos de M10, ¿no? Sí. Con sueldos de hambre, pero que les permitían comer. Eso sí, para comer tenía que trabajar esposo, esposa y los hijos hasta los 4 años, para comer. Todos tenían que trabajar. Con el correr del tiempo, esos telares se industrializaron, de modo que con un solo operario producían lo que producían miles de personas. Entonces quedaron sin trabajo gente, y el problema es que la gente que desplaza la tecnología es gente sin especialización, la mano de obra sin especialización. A un ingeniero industrial no lo va a desplazar los avances tecnológicos, lo va a desplazar al tipo que lo único que sabe hacer es apretar la cuarta tuerca en una línea de montaje automotriz. Claro. Cuando ponen un robot que pone las 4 tuercas, ese tipo queda en la calle. ¿Y qué autoemprendimiento va a hacer? Durante el gobierno anterior se hablaba del emprendedurismo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a fabricar todo cerveza? Sí. Ese hombre, que lo único que sabe hacer es apretar la tuerca de la rueda de una planta automotriz, se tiene que pegar un tiro. Ahora, ¿qué ocurre? Históricamente, el país lo construyeron nuestros ancestros, y esos ancestros anclaron en el país, se integraron con las colonias, ahí en los toldos trataron de integrar. De hecho, yo tengo algunos genes de los toldos, porque mi tatarabuelo, a ver, Juárez Selman, vivía por ahí, y una de sus esposas fue secuestrada y volvió con el bombito. Fue secuestrada en la soldería, ¿no? Sí. Y volvió con el bombito cuando lo rescató. Y como todo un caballero, mi tatarabuelo lo reconoció a ese niñito, hijo de algún cacique. Era la historia que apareció en el medio. O sea, que yo soy tan dueño de la tierra de los toldos como lo sos vos y toda tu familia. Sí. La renta básica universal no es, como digo, una ayuda social. Es un derecho porque en una monarquía, sobre todo una monarquía como la de Arabia Saudita, el dueño del país es la familia saudí. Claro. Los demás son habitantes que deben de pagarle tributo. Son vasallos que le tienen que pagar tributo por vivir ahí. Pero en una república, el dueño del país somos todos. Entonces, es justo
que de lo producido por el país, y me refiero a la extracción de oro, que ahora el que la explota y la exporta simplemente a título de declaración jurada, el Estado no sabe cuánto oro se saca de las minas. El Estado lo único que sabe es lo que la empresa que lo extrae le dice: exporté 20 gramitos, pero de ese oro y del petróleo, aunque sea de esos 20 gramitos y del petróleo, todos tenemos una 45 millonésimas parte Claro. de ese capital, que Sí. es lo que se conoce como PBI. Claro. Ahora, como suelo decir, a ver, Masitelli, por ejemplo, sostiene que la renta básica universal debería ser el 12% del PBI. Sí. Yo no tengo una aspiración tan alta porque quiero lograrla ya, de alguna manera. Claro. Y lo que aspiro es al 8% del PBI. Ajá. Lo que daría en este momento 9.000 pesos, que es una cifra muy, muy pagable. Sí. Y el 92% restante, que también es mío, por ser copropietario del país, Claro. lo dejo en el Estado para que me haga las calles, los hospitales, me eduque a los niños. Sí, me quedo solamente con una pequeña porcioncita. Para que te des una idea, en gasto social, lo que se ocupa es bueno, a ver, te voy a tirar las cifras de Masitelli, es un estudio concienzudo al año 2015, entre el 14 y el 2015. Aproximadamente el 15% del PBI se destina a gasto social. Ajá. Con lo cual, si destináramos el 8% del PBI, nos ahorraríamos un 7% del PBI. Claro. Sí, sí, Y ya todos estaríamos contentos. ya dan a favor, Todos estaríamos ya dan a favor los números desde esa óptica como lo manifestás. Y vos decís que este es el mismo, la misma. A diciembre del 2020 Sí. nos hubiera correspondido 9.600 pesos a cada uno. Claro, Pero cuando digo cada uno, lo incluyo más neto, claro, porque es renta básica universal, claro. incondicional. No importa el patrimonio que vos tengas. Ajá. Es para todos. Es para alcanzar un objetivo de la Fundación Mente Clara, que es esa idea de igualdad y Claro. libertad de oportunidades. Ajá. Porque la gente suele decir que hay vagos, y la renta no es para vagos. Claro. No hay vagos. Lo que hay es gente que no tiene la posibilidad de instruirse. Mario lo plantea desde los 18 años. Perdón, Alejandro Crivelli lo plantea desde los 18 años. Yo lo planteo del año en adelante. Claro. Y que ese dinero no se pueda tocar por los padres. La gente del Partido Humanista dice que ese dinero sí lo tienen que tocar los padres. También ellos hablan de 0 en adelante. Pero que lo pueden destinar los padres. Yo digo, no, ese dinero no puede tocarlo los padres. De modo que cuando un chico cumple 18 años, tiene la libertad y la independencia económica para elegir la mejor universidad privada del mundo. Claro. ¿Entendés? 9.000 pesos por mes multiplicado por 18 años, puede siquiera hacerse una licenciatura en el exterior. Sí, sí. Puede ir a la Universidad de San Andrés. No solo las personas que tienen el patrimonio de Macri, porque ese chico estaría con la libertad absoluta de estudiar en la mejor universidad privada del país. Claro. Con lo cual también gastaríamos menos recursos en educación, también gastaríamos menos recursos en salud, porque ese chico estaría perfectamente con un respaldo económico igual al hijo de un rico hoy. Claro. Con lo cual también tendría la libertad de elegir trabajar en un pharmacity para ganarse unos pesos extras y poder viajar a Europa, y no subirse a una bicicleta y arriesgar la vida por un trabajo en negro. Sí, claramente. ¿Entendés? O sea, contribuye a la dignidad, y lo que queremos es que se instale no por un decreto de un ministerio, como por ejemplo Arroyo propuso, y bueno, con buen criterio, porque él desconoce la idea de la renta básica universal, la esencia. Propuso una renta básica universal de 4.000 pesos para personas entre 18 y 60 años, claro, que no tuvieran trabajo. Pero eso no es una renta básica universal, eso es una ayuda social. Claro. Y como suelo decir,
las ayudas sociales hacen que mucha gente pierda la dignidad. Claro. Habrás tenido algún amigo profesional, industrial, que en algún momento circunstancial tuvo que pasar hambre. Y por más que le digas, ¿por qué no vas a la municipalidad que te den un bolso de comida? Sí. Ese hombre te diría, no puedo perder la dignidad. Claro. Sí, sí, sí. Porque el hecho de ser asistido con una limosna te posiciona automáticamente bajo la bota de alguien. Sí, sí, totalmente. Y además, la independencia. y además en el medio también, en el medio digo, no solamente esto de la dignidad y de la independencia, sino también que evitas un manejo punteril que ha existido durante toda la vida. Sí, nosotros, Luis, preferimos no tocar ese tema. Ajá. Te explico por qué. Pero que los hay, como las brujas. A ver. La idea es sacar la renta básica universal ya. Te explico por qué. Esto eran desarrollos teóricos, como te digo, ya en el 2000, que era imposible que nuestra filial en la India pudiera implementarlo, porque el capitalismo es brutal en la India, brutal, con millones de personas viviendo en la calle, millones, miles de millones. Sí. Brutal. Y el Estado está administrado de modo tal que no podría. La criminalidad es muy alta, es tremendo. Pero, como te digo, analizando desde el momento teórico de qué pasaría con los desempleados producto de la tecnología, surgió como idea en el 2000 esta, y unidas con otras búsquedas de lograr un acortamiento entre la brecha social, resolvimos crear una revista como órgano de difusión. Sí. Para presionar en el modelo académico en dos direcciones básicas. Una es para romper la hegemonía de las revistas científicas, en las que para publicar un artículo vos tenés que pagar. Ajá. O tenés que pagar, hay el modelo de suscripción que para leer un artículo, un paper académico, el investigador tiene que suscribirse a una revista, sí, y pagar por leer un artículo, eso oscila entre 20 y 50 dólares. Y si quiere publicar un artículo en acceso abierto, o sea, en los modelos que todo el mundo puede leerlos, tiene que pagar entre 1.000 y 2.700 euros. Nosotros decimos que eso es un alto conflicto de interés. Claro. Porque si yo le cobro a alguien para publicar mi revista, para leer mi revista, voy a publicar artículos sin revisarlos. Sí. Cualquier artículo sin validez académica. Sí. Y si le cobro al autor, porque es una revista arbitrada por pares, si le cobro al autor para publicar, ¿vos te crees que yo lo voy a revisar? No, lo publico y listo, y le cobro la plata. Claro. O sea, hay un claro conflicto de intereses, y creamos esta revista para lograr ese objetivo, que lo hemos logrado. En este momento estamos considerados como Diamante, como Editorial Diamante. Ajá. O sea, una revista que ofrece todos sus artículos académicos sin costo para el lector y sin ningún tipo de costo para el autor, que coincidimos con el Plan S europeo. Bueno, pero eso es anecdótico. Sí. El objetivo de la revista era escapar a lo que yo llamo la descripción fenomenológica de los acontecimientos históricos. Ajá. La mayoría de los académicos se ocupan de relatar lo que pasó. Ajá. Y es absurdo que hoy sigamos publicando o pagándole becas a los investigadores del CONICET para que investiguen la vida de Albert Camus. ¿Qué más se puede decir sobre la vida de Albert Camus? O de Sartre, o de Marx, Sí. o de Stalin. No hay nada más que se pueda investigar ahí y que realmente sea novedoso. Claro. Que realmente encuentres algo nuevo. Porque una revista científica, la característica es que vos no ponés los artículos que lees durante toda tu carrera. Ponés lo que vos descubriste y que nadie lo sabe. Eso es una revista científica. Claro. Entonces, la postura nuestra es que los académicos tenemos que tomar una parte activa en el cambio social. No como hasta ahora, donde los antropólogos, los sociólogos, los filósofos
como digo, describen cómo una guerra produjo un cambio conductual a la generación siguiente. Claro. Hay miles de papers que demuestran que después de una guerra y una hambruna, las generaciones siguientes son obesas. Bueno, a ver, eso está descrito en millones de papers, pero tenemos que terminar con la descripción, como digo, claro, del fenómeno, para comenzar a proponer formas diferentes, conductuales y de relación a las que existen. Claro. O sea, no que los giros paradigmáticos del mundo, todo el mundo habla de qué va a pasar en la pospandemia y tratan de hacer futurología. Yo lo que digo, no hay que hacer futurología, hay que diseñar claro, qué es lo que va a pasar en la pospandemia. sí, generar el camino propio, ¿no? Y aportar ideas al respecto. Yo tengo una inquietud también, Oscar, que es además... Por ejemplo, todas las convocatorias en la revista, yo insisto que voy a financiar solamente aquellos artículos que hablen de actores sociales hoy. Yo no voy a financiar a alguien para que estudie a Sartre. Voy a financiar a alguien, como lo puedes ver en nuestra revista, para que me estudie a Macri y a la Drangheta. Voy a financiar un artículo para que alguien me estudie a Julio Pereira y el peronismo como fenomenología, como filosofía igualitaria. O sea, los tipos que están moviendo hoy los hilos del mundo son los que merecen que pongamos la atención, los lingüistas, claro, los sociolingüistas, los tipos que puedan leer en lo no dicho de Alberto Fernández lo que Fernández quiere. Claro, claramente. ¿Me explico? Sí. O sea, que la academia tome un papel activo en la modificación de la sociedad. Deje de ser un simple espectador de la sociedad. O sea, un nutricionista, que habla en todas las órbitas, ¿no? Sí, sí. Un nutricionista sabe perfectamente esto que te digo del hambre. Hay millones de papeles. En un curso gratuito y abierto que lanzamos la semana pasada, mostramos un montón de esos papers. Que la hambruna sufrida por una madre hace que el bebé, una madre embarazada, una futura madre, sí, hace que el bebé dispare el gen de la gordura y se convierten en obesos. Entonces, los nutricionistas, me refiero a los investigadores en nutrición, ¿no? Sí. No los nutricionistas clínicos, sí trabajan, pero los investigadores en nutrición deberían generar ellos mismos, en vez de la descripción del fenómeno, cómo se hace para modificar eso. Porque después el clínico en el CESAC, en el centro de salud, no tiene la más puta idea de cómo modificar eso en la sociedad. Claro, claramente. No tiene la más puta idea. Sí, 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 sí. Lo puede prever, saber, mira, tu hijo va a ser un gordo que va a vivir en hospital. Pero entonces eso lo veníamos haciendo a paso lento, sí, pero cuando nos encontramos con la pandemia y comenzamos a interactuar en internet, porque todas las acciones de la Fundación Mente Clara siempre fueron face to face, sí, o sea, largas horas encerrados, 4 o 5 tragalibros en una biblioteca desculando ¿qué podemos hacer? Cuando pasó eso, cuando pasó la pandemia, se produjo un hecho maravilloso, que fue que después de 2 o 3 meses de extrañarnos, empezamos a usar Zoom. Claro. Y hay miembros de la Fundación de todo el planeta, o sea, como te digo, de la India, de México, de Chile, de Uruguay. Y algo que nunca habíamos podido lograr, salvo una vez al año, en la reunión anual, que era juntarnos con Ratán, que vive en la India, y otra gente, en la reunión anual sí vienen, pero una vez al año. Logramos vernos todos los lunes y comenzar a acelerar el proceso de reflexión con académicos de otras partes del mundo. Y ahí se prendió la chispa que esto hoy es imprescindible. Hasta hace unos meses o un año, la gente más o menos podía salir a cortar pasto y comía. Claro. Nosotros empezamos a militar la cuarentena activamente. Si querés, ponés Mente Clara en YouTube y te van a salir un montón de videos. Ajá. Donde estamos militando la cuarentena.
nos acusaron de kirchneristas porque defendíamos la cuarentena, quédate en casa. Sí. Y no es así. Nuestra postura sanitaria coincide con la postura sanitaria del gobierno, así de simple. Sí. Pero no formamos parte del gobierno, es independiente. Entonces empezamos a militar la cuarentena, como digo, y nos encontramos con un problema que yo creo que Alberto lo debe estar pensando, Guado de Pedro seguramente que sí, se debe estar mordiendo los labios. ¿Cómo le pedís a alguien que vive llevando gente en su remis que se quede en casa? Claro. No hay forma. No. No hay forma. No. Si yo le aseguro, una familia con 4 hijos, con un solo laburante, qué sé yo, que salga a lavar, no sé, vidrios en los semáforos. ¿Cómo le pedís a ese tipo que no salga, al que corta el pasto en la calle? ¿Cómo le pedís que no salga? Sí, que habitualmente... Ahora, si vos le pones 9.000 pesos a cada uno, o sea, 40.000 pesos en esa familia, se pueden quedar en casa. Sí, sin ninguna duda. Que habitualmente lo hemos hablado con muchos trabajadores, le digo, estamos charlando con Oscar Rodolfo Gómez, sobre la renta básica universal, sobre este trabajo que hacen en la Fundación Mente Clara desde hace unas 2 décadas, y que es muy interesante cuando vos hablas con gente que ha tenido que parar de golpe su economía, que decía, yo no tenía ningún interés de ir a golpear alguna puerta donde tuviese algún puntero o algún funcionario que, administrar mis necesidades. Digo, yo vivía bien así, en un mundo informal, muchas veces, a mí me salía mucho más caro ir al médico, pero tenía cómo ir al médico y bancármelo, claro, o ante algún remedio. Ahora, exacto. En este sistema se paró la rueda, y se paró la rueda para muchos que nunca siquiera sabían dónde quedaba el Ministerio de Acción Social, ponele. Claro, por eso te decía que hasta el año pasado era un trabajo constante, parejo, relajado. Y como te digo, no contábamos con la posibilidad de reunirnos académicos de universidades de diferentes partes del planeta. Eso, como te digo, lo hacíamos una vez al año, entonces como que la rueda era era muy lenta. Entonces se produjo el hecho maravilloso de que hoy somos muchos los que trabajamos todos los lunes en función de eso, o sea, la capacidad operativa se multiplicó. Antes era imposible reunir, no sé, a gente que estuviera a 30 kilómetros, no te venían. Claro. Y no había ningún tipo de acción virtual, de trabajo virtual. Claro. Entonces, se aceleró con las reuniones donde empezaron a participar cráneos de otros lados, y por esto que te digo, por la necesidad que nos encontramos hoy de que la consigna quédate en casa solo es válida en Japón, donde ya aprobaron la renta básica universal y todos los trabajadores tienen 70.000 yen, $450. Claro. Perdón, no todos los trabajadores, perdóname, todas las personas. Sí. Todas las personas. A ver, ¿y por qué si en países que han ya sido considerados de hace décadas primermundistas, se llevan adelante muchas políticas de este tipo, donde lo del Estado vuelve a los ciudadanos, a los habitantes? ¿Por qué acá pareciera ser que hay una brecha en donde también se utiliza eso para generar esa grieta entre el negro villero vago y el resto de la sociedad, supuestamente todos trabajadores? Bueno, la grieta surge en realidad de otro lado. Si tenés tiempo te comento nuestra visión. Dale, La grieta no surge por cuestiones racionales de intereses políticos opuestos. Ajá. La grieta es creada por los medios hegemónicos de poder para evitar nuevas conquistas sociales. Ajá. Perdóname que sea fenomenológico ahora y recurra a la historia y a la descripción. No, total. Cuando los fabricantes de zapatos, por lazos de amor fraterno, se unieron y pusieron un zapato en una máquina, se creó el primer sabotaje y se mejoraron las condiciones laborales. Ajá. Cuando los negros, por lazos de amor, se unieron,
surgieron la conquista de derechos para esas minorías. Claro. Todas las conquistas sociales, inclusive en Argentina, se dieron cuando con el amor de Evita y de Cipriano Reyes y de todos los platenses fueron caminando hasta la capital y liberaron al general Perón el 17 de octubre. Y a partir de ahí, todos los inmigrantes, campesinos, explotados, vinieron y se convirtieron en trabajadores que una vez al año podían ir de vacaciones a Mar del Plata. Claro. O sea, esa es la descripción de la historia, pero entendés que está dada por lazos de amor. Sí. Como dijo Cristina cuando asumió la segunda vez, acá voy a construir con el amor. Claro. O sea, los lazos de amor unen a la gente y la gente demanda lazos sociales. Este fenómeno, obviamente los empresarios lo tuvieron en cuenta y comenzaron en 1920, 1930. Esto lo tenés en un artículo de la revista, Ajá. Se llama Julio Pereira, Fenomenología del Peronismo como Filosofía Igualitaria, que lo escribió el doctor Ratan Basu, que es un economista hindú, y Pablo Soprano. En 1930 surge una corriente en Italia, en Calabria, que plantea lo que hoy se conoce como cualunquismo, que es la idea de que todos los políticos son corruptos. Claro. Que todos los políticos son corruptos, que lo mejor que puede hacer la gente es trabajar para salvarse a sí mismo, Claro. prosperar, ponerse una fábrica de cerveza, sin importarle un huevo lo que hacen los políticos, que son todos chorros, y por otro lado construir odio de pobres contra pobres. Claro. Como pasa ahora, como relató me encantó el concepto de monos, ¿no?, que impuso Cristina, es decir, esa gente cuya única tierra que tiene es una maceta en el balcón, pero se cree gorila. Claro, claro. Y defiende a Vicentín. Claro. Ahora. Todos somos Vicentín. Ahora, claro, sí, con una maceta en el balcón, en toda la tierra que tengo. Sí. Nos pasa la gran la de mayoría. La de los toldos me lo robó la descendencia de Porcel. Es cierto, es genial. A ver, y cuando es muy claro lo que mencionas. Espera que te termino este concepto. Sí. Entendés que hay una campaña orquestada en todos los países del planeta y con independencia del signo del poder político. Sí. Es decir, en Estados Unidos Trump no ganó porque la gente tenía amor por él, ganó porque Cambridge Analytica, a través del Facebook, de las redes sociales, logró que los votantes americanos odiaran a Hillary Clinton. Claro. A través del odio. Acá se dio un fenómeno similar, en Brasil también. Macri no gana porque la gente le tuviera amor a Macri. No digo que lo odiaran, ¿no? Sí. No es por el amor que le tenían a Macri, es porque sembraron un odio irracional contra la persona que le dio más dignidad a los jubilados en el planeta, en Argentina, inclusive más que Perón y más que Néstor, porque Amado Boudou fue el que le llevó la idea a Néstor y logró que los jubilados pudieran hacer algo que yo jamás había visto en la historia de mi país, es que los jubilados ayudaran a sus hijitos de 40 o 50 años. Sí, es cierto. La historia siempre fue que cuando vos tenés 40 o 50 años te tenías que hacer cargo de tus viejos. Claro. Pero en este periodo, cualquier jubilado que tuviera una jubilación mínima estaba en condiciones de ayudar a su hijito de 40 años sin trabajo. Sí, tengo miles de ejemplos de crédito que sacaban y la misma jubilación que se actualizaba 2 veces al año iba que esa cuota nomás rápidamente pudiesen pagar esa heladera o ese tele que le habían regalado a un hijo o una cocina. A todas luces la dignidad de los jubilados, Amado Boudou la llevó al cielo. La hizo realidad. La concretó. La hizo realidad. Yo recuerdo sin embargo, esos mismos jubilados odian a Amado Boudou. Sí, hay un alto porcentaje, por lo menos, Mucho, el todos seguramente. Sí, una gran mayoría, me imagino. Una gran mayoría.
Pero digo, el cual... ¿Entendés que eso es porque le metieron odio? Sí. Odio contra los candidatos populares. Pero del mismo modo, en otros países donde los candidatos son de izquierda, siembran odio Claro. por los candidatos de derecha. O sea, no importa el signo político, lo importante es el odio. Claro. Por eso nosotros resolvimos, como te digo, hace un par de años, casi cuando construimos la revista, tomar un rol activo, no Claro. solamente para señalar los fenómenos que acontecen, Genial, claro. sino para tratar de motorizar ese cambio, y obviamente es una acción política, No, ni hablar. pero no una acción política partidaria, Ujú. porque el cualunquismo, los medios hegemónicos en todo el planeta lograron que partido político sea sinónimo de basura. Sí, sí, sí. Entonces sí. nosotros Corrupción lo que y- aspiramos sí, sí. inmediatamente, claro, pero no es así. No No es no. así. Yo recuerdo, No es así. meto esta frase Andá a sola. pedirle plata a Amado Buró y te va a decir, mirá, si querés dame vos, porque yo no tengo. Sí, sí, O sea, sí. Pedile sacale una moneda a Guado, lo das vuelta, no tiene $1 en el bolsillo, Guado. O sea, no es así. Sí. No es así. Es una pena Nos han porque hecho creer. es una pena porque han metido un relato que claramente ha dañado a un porcentaje de la sociedad que había sido beneficiado. Yo recuerdo El con tejido social. sí, claro, El tejido social. no han cambiado. Creo que una vez cuando lo llamamos a Leopoldo Moró nos dijo hay un porcentaje alto de la sociedad que le han corrido la objetividad, si es que existe la objetividad, ¿no? No existe. No existe, para mí no existe, pero obviamente No. primero nos dicen que existe y después te la cambian. Y lo triste, Luis, es que desde la medicina lo que nosotros preveemos es lo siguiente. Ajá. Hay suficiente clínica, tenemos muchos artículos clínicos publicados en la revista de Investigaciones Clínicas, donde mostramos que la emoción del odio, que el odio como emoción daña las propias células de la persona que lo atraviesa. Claro. O sea, hay un efecto secundario maligno detrás de esto, de estimular la producción de haters, de odiadores seriales en la población. Sí. Esos odiadores seriales, el odio que construyen, por ejemplo, para Macri, si se quiere para poner del otro lado también, aquel que odia a Macri no va a dañar a Macri, pero va a dañar cada una de sus células donde está archivada la imagen de Macri, Sí. con lo cual produce serias patologías que después vamos a tener que gastar dinero en salud para esas personas, porque el odio enferma y no es una metáfora. No. El odio enferma de verdad. Sí que es así. Sentir odio. Sí que es así. Claro. Estamos Vos hablando... entendés que yo no sé si gracias a Menem, a ver, después de Menem, tuvimos décadas de amor y paz. Sí. Antes de Menem, no sé si nos podíamos poner a comer un asado los peronistas y los antiperonistas. Claro. Medio como que nos peleábamos, nos tiramos Claro. puetazos, ¿sí? Pero, o con los milicos, ¿no? Pero después de Menem, publiqué hace poco en Facebook una foto maravillosa donde estamos almorzando en un restaurante de la zona norte con César, Milani, yo, Carlos Valle, y todo lo demás era montonero, y yo había sido guardia cuando era joven. Sí. O sea, cuando era joven, alguno de ellos yo le voy a haber partido un palo en la cabeza. Cuando Perón los echó, ¿te acordás? Sí. Bueno, y sin embargo estábamos, después de Menem, todos abrazados y en sentido fraterno. Claro. Hasta que ganara Macri, podías tener en una mesa familiar macristas y no macristas debatiendo. Te estoy hablando 2013, Te entiendo. 2012, cuando Macri... Sí, te entiendo. Ahora, después eso ya es imposible. Sí, te entiendo dónde vas. Iba a tirar una sola frase que recordé, que creo que la dijo cuando vos mencionaste el cualunquismo, ¿no? Claro. Que todos los políticos son iguales, ¿no? Y yo me acuerdo, Sí. creo que una frase que dice Dolina, la de los libros, ¿no? Claro, si va un ignorante le decir que todos los libros son iguales,
o sea, claramente tenés que ser un ignorante político, ¿no? Por lo menos de conciencia política, para que te digan así una frase al pasar, todos los políticos son iguales, y vos no tengas la capacidad de detenerte a evaluar esa frase así tan vacía y tan liviana, ¿no? Claro, entonces lo que nosotros observamos es que han sembrado odio contra los políticos, han sembrado odio de pobres contra pobres, y que eso impide una agremiación en pos de un derecho humano. Por suerte se logró el aborto, es decir, por suerte se han logrado acciones concretas. Sí, ampliación de derechos, sí. Claro, entonces nosotros lo que creemos necesario, la renta urgente, antes como te decía no, porque el tipo que quedaba sin laburo podía salir a cortapasto a la calle y comía. Hoy no puede salir, tiene que quedar en casa. Totalmente. Entonces la queremos ya. Y para lograrla ya, como estrategia, yo estoy tratando de convencer a varios candidatos a diputados que plantean para sí la renta básica universal, o el Partido Confederal Nacional que lanzó Carlos Valle, Partido de los Jubilados que tiene, gracias a nosotros, tienen la plataforma, la renta básica universal, y también gracias a nuestra acción lo aliamos con el Partido Humanista, que también tiene la plataforma, como para ir sumando gente más allá de la grieta. Pero, a ver, yo me tomo... Dale. Me tomo de un dato, digo yo. Tanto se tardó para el aporte solidario, como se lo llamó mediáticamente, ¿no? De los 12.000, 11.000 más ricos millonarios del país, y se tardó tanto, casi un año de pandemia, para que termine saliendo ese aporte solidario. Vos decís que esto que va a hacer tomar algo más, en este caso puntualmente del PBI. Lo que pasa es que para esto necesitamos el apoyo de Vicentín también. Claro. Necesitamos el apoyo de Magneto también. Necesitamos convencer a los grandes empresarios que, contrariamente a lo que se dice, que se verían perjudicados, se verían beneficiados porque tendrían una masa inmensa de consumidores para sus productos. Claro. Por eso, en el orden internacional, uno de los principales impulsores de la renta básica universal es Zuckerberg, el de Facebook, y Bill Gates. Claro, directamente. Porque entienden que Bill Gates sabe que si todo el mundo tiene una renta básica universal, nadie le piratearía Windows. Todos podrían comprarlo. Claro, directamente, está bien. Claro, entendés que la renta básica universal, si la analizás lógicamente, cierra por todos lados. Sí, la discutimos, en el medio pelo la pueden discutir algunos que se creen más de allá o más de acá, pero aquellos súper poderosos empresarios la entienden obviamente como una cuestión favorable, digo, en todo sentido. Y a ver, Coto va a recibir la renta básica universal también, don Alfredo. Claro. No tiene que quejarse. Y sus trabajadores también la van a recibir, de modo que no le van a hacer huelga. Se acabaron los piquetes, se acabaron las huelgas. Todo demasiado más armonioso, gente que ¿no? ya no está pudiendo ir a los supermercados, va a poder volver a los supermercados. También. Y va a vender más, y se va a hacer más millonario. También. ¿Y ANSES? ¿Qué hacemos con ANSES? No, ANSES es para la jubilación, eso es otra cosa. Ajá. A ver, un jubilado tiene que cobrar la jubilación, que es también su derecho propio. Sí. Su derecho propio. Cuando mi madre, ya con 89 años, no pudo ir más al banco, fui yo al ANSES a hacerme apoderado, poder cobrarle en el banco, para sacarle la plata de cajero. Me atiende una tipa, yo nunca había pisado el ANSES. Me atiende una chica y me dice, deme el número de beneficiario. Le digo, perdón, mi madre no es beneficiaria de nada. Mi mamá y mi papá trabajaron toda su vida y ahorraron mucho para que ahora se lo devuelva a aquel Estado que le acumuló parte de su riqueza. Es de ella no es beneficiaria, ella es cliente del ANSES. Me miró con una cara. ¿Entendés? Tenemos la idea de que la jubilación es un beneficio. Claro. No es un beneficio. Yo hace 45 años que vengo aportando para jubilarme.
Digo, cuando me jubile es una caja de ahorro, flaco, de mi dinero. Sí. Es como que vos vayas al banco para retirar tu plata y el cajero te diga, deme su número de beneficiario. El cliente, flaco, porque te la puse yo la plata que me está dando. Claro. Mía. Sí. Entonces, el jubilado, aparte de esa capitalización que hizo en el transcurso de su vida laboral, va a cobrar esa jubilación y va a cobrar también la porción que le corresponde por el Producto Bruto Interno, por lo que el país del que es dueño produjo. Sí. Parte de la jubilación tendrías eso. Tendríamos los jubilados felices de vuelta y Amado estaría chocho. Estaríamos todos contentos. Bueno, la verdad nos abusamos muchísimo de tu tiempo, Oscar. Sabemos que venís, no, por favor, venís ahí tachando los minutos para ver cuándo vas a poder reposar, descansar un poco. Pero bueno, te hemos aprovechado un montón y me parece que da para repetir la charla. Sos muy generoso, desde acá la hemos disfrutado muchísimo y además tenés la paciencia del que entiende y sabe como para llevarnos a ese ritmo. Y la verdad que, bueno, quiero agradecerle a Guillermo Gauna, que ha hecho el contacto también, siempre muy generoso, con una agenda muy amplia, que nos ha permitido también, bueno, establecer este contacto. Y si te parece, en cualquier momento lo repetimos, Oscar. Cuando quieras. Lo mismo, si entre tus contactos hay políticos, no me importa si son de Cambiemos, de la Unión Cívica Radical o de donde sean, que apoyen la renta básica universal, la Fundación está dispuesta a apoyarlos a sus campañas. Qué bueno. Siempre y cuando, sí, como en el caso de Maxi Telly, que es del Partido Socialista, auténtico él. Claro. Pero no plantea la renta básica universal para llegar a ser diputado ni presidente. Él no plantea la renta básica universal como un eslogan de campaña. Ajá. Igual que Carlitos Valle. Plantean la renta básica universal por una pasión, porque la ven como una necesidad. Entonces, la Fundación, como digo, no activamos políticamente, porque yo no sabría administrar ni siquiera el Consejo Deliberante, no me eduqué para eso. Pero sí, ni ninguno de los colegas. Lo que sí estamos dispuestos a apoyarlo con acciones concretas para que puedan llegar en las legislativas a que haya un par de diputados que promuevan de verdad esta renta básica. Alejandro Krivitsky, él presentó como ciudadano una carta en el Congreso pidiéndola, pero eso no tiene ninguna trascendencia, no pasa nada. Y así que la idea, lo que logramos en la charla de ayer fue convencerlo a Alejandro que se candidate para diputado. Está bien, me parece muy bien. No me importa por qué partido, es decir, por encima de la grilla. Tenemos que volver a crear lazos de amor entre las personas, entre ricos y pobres. Estamos de acuerdo. Fue hasta Te mando un abrazote. Te mando un gran abrazo. Un placer enorme, Oscar. Gracias por atendernos. Igualmente. No, por favor. Ahí está Oscar Rodolfo Gómez atendiéndonos, integrante de este espacio Fundación Mente Clara, muy claro en los conceptos, hablando de esto, mirá vos, justamente, jugando con estas palabras, permitiéndonos saber algo más respecto a cuáles serían los valores en los que se apoya esta idea sobre la renta básica universal, que no solamente tiene que ver con una idea aquí en la Argentina, sino también porque tiene que ver con una idea en el mundo. El mundo vería distinto el mundo en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier estatus social, si esto se lograra naturalizar. Es un logro haber llegado a charlar con Oscar y su generosidad de darnos, bueno, detalles al respecto sobre esta ampliación de derecho para la humanidad,